Sí, ya se ve. Muy bien, el día de hoy vamos a ver lo que son los indicadores de línea de base. Vamos a ver la parte conceptual y metodológica necesaria para esa construcción de los indicadores de línea de base. Vamos a ver las implicaciones para la medición de las intervenciones en el ámbito de desarrollo. Acá un punto que puedo recordarles que hay diferentes niveles de intervención humana. Para hacer un cambio inducido, el hombre en las empresas, en las instituciones, en el Estado, en general en los países, estos cambios inducidos, es decir, de acuerdo a la voluntad humana, adquieren la forma de políticas, planes, programas y proyectos. Ya cuando estamos haciendo referencia de la medición de estas intervenciones, que son políticas, planes, programas o proyectos, estamos hablando de esas intervenciones inducidas por el hombre, no producto de un azar o de una coyuntura existente, sino debidamente planificado. Es un cambio planificado, es algo que nosotros pretendemos que se dé en las instituciones o en el Estado. ¿Cuál es la diferencia entre estos niveles de intervención humana inducida? Como se dice, políticas, planes, programas y proyectos. En ese sentido, las políticas, ¿qué es una política? Simplemente es una intencionalidad de alto nivel que tiene un objetivo que normalmente es el bien común. Entonces, las políticas las dicta un gobierno, un Estado. Y normalmente decimos que apuntan al bien común, al bien de toda la población integrante de ese Estado. Entonces, esa es una política. Política, por ejemplo, reducción de la pobreza, reducción de la brecha digital, ¿no? Tener un sistema de salud de calidad que beneficie a todos los bolivianos. Esas son políticas de gobierno, políticas de Estado. Pero una política se la desarrolla a ese nivel de intervención gracias a otros componentes. Y esos componentes son justamente los planes. Pero ¿qué es un plan? Es algo que se da en menor escala a través del tiempo, que beneficia también a un grueso de la población, pero no del total de la población. Serán sectores de la población. Por ejemplo, el Plan de Desarrollo Económico y Social es para todo el país, pero tiene que ver con la parte económica, no es todo. Y también esa parte ligada que es la parte social. Pero ya es a un grupo más reducido, ¿no? Hay, por ejemplo, en el Plan de Desarrollo Económico y Social, actores directos en los todos los entes activos en el Estado que pueden generar ingresos y recursos. Aquellas personas que están en esa edad activa y productiva, no tanto los infantes, los niños tomados en cuenta, sino como para una repercusión en la tema social, pero como ente activo para el propósito mismo del plan, no, sino como finalidad. Entonces, las políticas decimos que se basan en planes, y esos son los planes, lo que acabamos de explicar, pero un plan se lo materializa a través de programas. Y los programas ya corresponden a sectores, ¿no? Sectores más reducidos que tienen que ver con el desempeño de los ministerios, ¿no? Pueden ser programas de modernización técnico, administrativa de género, del sector de defensa, o puede ser del sector agroambiental, ¿no? Entonces son sectores más delimitados. Pero cada programa se materializa a través de proyectos, de uno de los proyectos. Esa es la cadena de intervenciones que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del cambio inducido por el hombre. Repito, políticas, planes, programas y proyectos. ¿Cuáles son los elementos para la elaboración de indicadores? Vamos a ver en este tema cómo se elaboran los indicadores para la línea de base.
y la reconstrucción de la línea de base de indicadores. Tenemos la manera de introducción. Los indicadores de línea de base generan información acerca de la situación inicial o punto de partida de calidad sobre la que se va a intervenir. Entonces, esos niveles de intervención, repetimos, son políticas, planes, programas y proyectos. Y hemos explicado detalladamente cuál es la cadena política. Tiene un conjunto de planes, un plan tiene un conjunto de programas y el programa tiene un conjunto de proyectos. Entonces, Disculpe que ¿para le qué corté. establecemos? Dígame. Se escucha entrecortado, no se entiende muy bien. No sé si soy el único compañero. Sí, Mi mente no no sé si escucha de usted. podría acercarse un poquito más al micrófono o algo así, por favor. No lo escucho bien. ¿Se me escucha mejor ahora? ¿Se escucha mejor ahora? Y que a ratos está Más o menos haciendo sí. ruido y a veces se corta. ¿Qué momentos? Ahora, por ejemplo, ¿está bien? Sí, está bien, Inge, pero hay un sonidito de trasfondo que hace ruido. No se le ¿Qué llega a ruido? entender bien. ¿Qué Como si ruido? alguien estuviera moviendo algo y ¿De música? ¿Me repita, por favor? como si se estuviera moviendo o algunas cosas. Ya. Vamos a revisar un momentito. Ahora me retroalimentan, por favor. Imagino que ahora está mejor. Sí, podemos continuar, por favor. Sí, que
Inge. Vamos retomando, por favor. Estamos indicando, ¿se escucha, por favor? Recién Inge se le ¿Se escucha. escucha? Ya, muchas gracias. Sea cual fuera el nivel de intervención, ya sea a través de políticas, planes, programas o proyectos, vamos a tener indicadores de línea de base. Inge, disculpe que recuerde. No está compartiendo pantalla. ¿No se está compartiendo? No, puede Inge. ser. No, Inge. No, Ya, Inge. denme un momentito, por favor. Me dicen cuando puedan observarlo. Ahora sí, ¿verdad? Cabezas, ¿ya puede ver? Ya se ve, Inge. Ya, muchas gracias. Decíamos, estos niveles de intervención, todos en sí, van a tener también sus indicadores de líneas de base. No importa si estamos realizando políticas, planes, programas o proyectos. Todos en sí tienen indicadores de línea de base. Al hacer un proyecto específico, vamos a seguir cierta metodología. Y lo mismo, la misma metodología se sigue para aplicar políticas, planes o programas. El método es el mismo, lo único que cambia es el nivel de amplitud de los objetivos que estamos proponiendo. En los proyectos en específicos pretenden modificar una realidad inmediata en una entidad, en una empresa, al interior de una unidad pequeña dentro de esa empresa. En cambio, los programas ya involucran conjunto de empresas, los planes, conjunto de sectores, las políticas es a toda la población del Estado. Pero todos tienen la misma metodología, siguen lo que ustedes ya saben desarrollar, el árbol de problemas, objetivos, análisis de la participación, la matriz de planificación del proyecto y también esta parte metodológica que se denomina indicadores de líneas de base. Estos indicadores de línea de base se emplean para mejorar la toma de decisiones. Entonces, vamos a presentarlo a alguien, de acuerdo al nivel de intervención, vamos a presentarlo a alguien para que pueda tomar mejor sus decisiones referente al desarrollo mismo de esa política, plan, programa o proyecto que se trate. ¿Cómo y en qué medida se han realizado los cambios? Es lo que nos va a permitir responder cuando apliquemos los indicadores de línea de base, ya que es necesaria la información a través del tiempo, considerando una situación inicial y también una situación final. Pero además de la situación final, decimos que también nos permiten observar los cambios a través del tiempo dentro del desarrollo del proyecto. Vamos a identificar en ese sentido los logros, los resultados y los impactos. Hablamos de diagnósticos, estudios de base y líneas de base. Los diagnósticos tienen una diferencia con los estudios de base, que simplemente es el número de población considerada para realizar el estudio mismo. El diagnóstico considera más de una población. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una referencia a nivel mundial, regional o nacional, en el tema mundial podemos encontrar diferentes poblaciones que de acuerdo a diferentes entornos, diferentes coyunturas, se pueden beneficiar de proyectos similares. Y hacemos una explicación, una descripción detallada de cómo han enfrentado otras sociedades y otros grupos humanos el tema en sí, ya sea a nivel de proyecto, plan, programa o política. Entonces, simplemente el diagnóstico considera toda esa información a nivel mundial, regional o nacional. En cambio, el estudio de base es aquel que considera únicamente y exclusivamente la población directamente relacionada con el nivel de intervención.
Entonces, si estamos haciendo un proyecto como ustedes, solamente van a considerar en el estudio de base la población beneficiada directamente relacionada al proyecto, al tema de investigación. Y la línea de base es simplemente una línea de partida que establece estos indicadores para poner el estado inicial de toda la información. ¿Con cuánto se está partiendo en el año cero? En su conjunto, diagnósticos, estudios de base y líneas de base proporcionan información socioeconómica antes de cualquier intervención. Por eso se les ha pedido que hagan ustedes una exploración, un diagnóstico en el tema mundial, regional y nacional. Ahí han podido ver ustedes ya qué es lo que pasa en el contexto, en esos niveles, en el nivel externo a su proyecto, haciendo alusión al tema mundial, regional. ¿Quiénes son algunos actores de otros países? ¿Cómo han enfrentado otros proyectos similares al suyo? Y ustedes ya tienen una idea cabal de cómo se ha atacado una problemática a través de un proyecto. Asimismo, ustedes han aprendido a hacer el análisis de la participación y en ese análisis de la participación han podido identificar cuáles son los actores directamente relacionados a su proyecto. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis de la participación, indirectamente estamos haciendo un estudio de base. Este estudio de base considera esa población directamente relacionada al proyecto, la población beneficiada, pero también la población indiferente y la población afectada, que hemos indicado de que es dinámico. Uno que es beneficiado puede pasar con el transcurso del tiempo a ser afectado o puede pasar a ser indiferente. Hasta este momento ustedes ya han aplicado lo que es un diagnóstico y un estudio de base, porque cuando elaboran su árbol de objetivos, este árbol de objetivos en la parte superior tiene el impacto, la finalidad del proyecto. Y esa finalidad del proyecto directamente representa esa población beneficiada directamente con su proyecto. Entonces, hasta esta parte ustedes ya lo tienen. Ahora lo que nos falta es justamente la línea de base, que es el punto de partida para hacer la medición de lo que nosotros queremos controlar, evaluar o hacer seguimiento. Pero todo esto sirve como para obtener esa información socioeconómica, decimos, antes de cualquier intervención, antes de materializar esa política, plan, programa o proyecto, antes de ejecutarlo. Preguntas hasta ahí, por favor. Se entiende lo que es un diagnóstico, un estudio de base y una línea de base. Es bastante simple conceptualmente, ¿no? Preguntas. Si no hay preguntas, continuamos por favor con el siguiente tema que es corto también. Seguimos con esto de los indicadores de línea de base. Indicamos que existe una necesidad de medir a fin de evaluar esos avances o retrocesos que se han manifestado durante todo el proceso de desarrollo del proyecto. Entonces, un jefe de proyecto siempre tiene que tratar de conseguir información que le permita demostrar cuáles son los cambios que se están dando a través del proyecto, a través de ese proceso. ¿Serán buenos, serán en promedio regulares o serán pobres? O por el contrario, serán excelentes. Para poder afirmar todo eso, necesitamos indicadores para poder evaluar. Hemos indicado también que el desarrollo de cualquier emprendimiento puede ser inercial, puede ser el cambio en sí, en cualquier entidad, en cualquier institución puede ser inercial, puede ser por cultura organizacional, ¿no? Puede haber cambios que se dan de forma inercial, manteniendo esa velocidad de desarrollo, manteniendo el carácter emprendedor de sus participantes, pero también puede ser de forma inclusiva cuando se planifica a través de planes, programas, proyectos o políticas.
En todos estos niveles de intervención, cuando hablamos de la parte inducida a través de estos niveles de intervención, se fijan metas y el horizonte del tiempo para el logro de los propósitos de intervención, es decir, los objetivos. Tenemos que tener metas. Es importante conocer esos cambios que se vayan realizando durante todo el desarrollo del proyecto. ¿Qué tipo de cambios habrá? Puede haber tipo de cambio cualitativo o cuantitativo. Pero ¿cómo se verifican los cambios? Normalmente los que se encargan de proyectos de investigación y proyectos en general tienen que aferrarse a la parte cuantitativa, porque es lo objetivo. Pero vamos a hablar de cómo podemos justamente operacionalizar algunas variables para obtener indicadores de tipo cuantitativo. Normalmente a veces tenemos variables complejas, variables cualitativas que necesitamos operacionalizar para obtener indicadores de tipo cuantitativo. Se requiere establecer para tener un control, para hacer una evaluación de lo que vaya a ocurrir en cualquier nivel de intervención, de un punto de partida, un estado inicial, un punto de referencia, para registrar posteriormente, durante el desarrollo del proyecto, toda la variación o los cambios que se puedan dar, para registrar todos esos estados o condiciones que nosotros queramos registrar o que queramos modificar. Entonces, acá se está poniendo una imagen, ¿no? Que vemos acá, es una pista atlética. Esta pista tiene un punto de partida, una línea de partida, para que los atletas justamente partan de lo mismo y la medición que se haga a través del tiempo y el recorrido esté referenciada por esta línea de partida. Así como esta línea de partida para registrar la velocidad, el tiempo que tarda y el espacio que recorre un atleta, obviamente tenemos en los proyectos una línea de base, que es la línea de partida para el proyecto, que nos va a permitir de la misma manera controlar esa velocidad, el tiempo que se tarde y cómo estemos alcanzando los objetivos planteados. Fíjense acá, por favor, esto es un velocímetro. ¿Qué nos indica el velocímetro en un automóvil? Milenka. ¿Está presente o se ausentó? Sergio. ¿Dónde está? Cabezas. Finge. ¿Qué es lo que nos muestra un velocímetro en un automóvil? ¿Para qué se utiliza ese indicador? El kilometraje que recorre o la velocidad. Velocidad, ¿no? La ¿No es cierto? velocidad. En este caso estamos viendo revoluciones por minuto, ¿no? ¿Cuántas vueltas del motor en un minuto? ¿Para qué me sirve eso? Para controlar el desgaste de la máquina, el calentamiento, etcétera, y el límite, ¿no? Donde no debe exceder. Entonces, determinados indicadores sirven para algo, para un propósito. Entonces, depende de la persona establecer qué es lo que quiere medir, qué es lo que quiere controlar. Uno quiere controlar, por ejemplo, la calidad, debe utilizar un tipo de indicador, por ejemplo, el número de fallas por cada 100 artículos, el porcentaje de fallas, ¿no? Encontrado. Uno quiere encontrar el uso de los recursos que también se lo está empleando. Entonces tenemos que emplear un indicador de eficacia o tal vez un indicador de eficiencia para ver
cuán bien estamos empleando los recursos para el logro del objetivo. Depende del investigador el plantearse diferentes tipos de indicadores de acuerdo al objetivo planteado. Entonces, cada proyecto es singular y de acuerdo a los objetivos planteados, cada investigador tiene que establecer sus indicadores y su línea de base de indicadores. ¿De dónde está partiendo? Quiero controlar el gasto económico, quiero controlar la calidad de los componentes que se está adquiriendo, quiero controlar la eficiencia del personal, la entrega de los productos en tiempo. ¿Qué es lo que quiero controlar? Entonces, para cada respuesta voy a tener un tipo de indicador específico y el conjunto de ellos hará la línea de base de indicadores. Esa línea de base nace como un método de evaluación de proyectos para establecer el punto de partida de cualquier intervención en los indicadores. Es el punto de partida. Va a permitir realizar una evaluación ex ante para después compararla con los resultados. Ex ante, ¿por qué? Porque se establece antes de la ejecución del proyecto. Nosotros tenemos que plantear estos indicadores antes de empezar a ejecutar el proyecto. Recuerden que en la matriz, el método SOP nos plantea indicadores objetivamente verificables. ¿Recuerdan o no recuerdan? Bueno, esos indicadores el método SOP nos da en base a cantidad, calidad, tiempo, ubicación y población beneficiada justamente en una fase anterior de la ejecución del proyecto, para cabalmente ir midiendo cómo se van a ir materializando los objetivos planteados dentro de un proyecto. El conjunto de todos esos indicadores de la matriz ya constituye el núcleo de los indicadores de línea de base. Entonces ustedes ya tienen parte y una gran parte de indicadores de línea de base en su matriz de planificación de proyectos. Ex ante, repetimos, porque es antes de la ejecución del proyecto. Una vez que termina el proyecto, una vez que se lo entrega y se termina con todas las fases de desarrollo del proyecto para que puedan ser empleados los productos que hemos entregado por una población beneficiada. Entonces, cuando entregamos el proyecto, ahí se cierra el proyecto y podemos hacer una evaluación posterior. Y eso se llama una evaluación ex post del proyecto. Entonces, ex ante cuando todavía no se ha ejecutado y ex post cuando terminó el proyecto. Esa evaluación ex ante, repito, constituye el conjunto, la batería de indicadores para ir viendo cómo se han alcanzado objetivos, actividades a través del tiempo. Eso es lo que nos permite, cuando una vez arrancado el proyecto, vayamos desarrollando el mismo. Y la evaluación ex post nos permite justamente evaluar cómo se ha realizado el proyecto una vez que ha terminado. Nos va a permitir respondernos a la pregunta de a cuánta población se ha beneficiado en sí, cómo ha sido empleado los recursos que ha arrojado el proyecto, ha sido empleado el resultado del proyecto por esa población, en qué medida se han apropiado de los resultados del proyecto, porque hay proyectos que son elefantes blancos, ¿no? Que, bueno, han terminado, han utilizado los recursos, han entregado el producto final, pero jamás después han sido utilizados. Un ejemplo, durante muchos años han debido escuchar ustedes Carachipampa, en Potosí, ¿no? Y ahora para el procesamiento de minerales, pero ha estado años de años sin uso. Entonces, en su evaluación ex post en ese proyecto, realmente las personas que estaban a cargo han debido tener muchos problemas, ¿no? Entonces, esa evaluación ex post tiene que ver con la población beneficiada y con el uso que se le da al resultado que arroja el proyecto. Pero decimos que la línea de base
Por esos motivos se ha convertido en un elemento fundamental de los sistemas de seguimiento y evaluación basado en resultados. Por eso afirmamos aquello. La línea de base contempla aspectos estructurales y aspectos coyunturales y hace una diferenciación entre lo que es un aspecto estructural y un aspecto coyuntural. Aspecto estructural es lo que tiene dominio, la parte interna, lo que domina el proyecto. Su producción y uso son permanentes y generalizados, porque es planificado. Ustedes como jefes de ese proyecto de investigación van a ver cuál es el uso de los recursos y lo van a planificar. Y ese uso va a ser permanente y generalizado. En cambio, los aspectos coyunturales son aquellos que responden a algún tipo de intervención, pero exterior. Pero la línea de base contempla ambos aspectos, ¿no? Tiene que prever ante la apariencia de cualquier tipo de aspecto que pueda confundirse entre estructural y coyuntural. Tiene que prever todo eso. La línea de base, ¿cómo verifica los cambios? A través de que estos indicadores clave van a permitir, hemos indicado, la evaluación y el seguimiento de todos los niveles de intervención, sean políticas, planes, programas o proyectos. ¿Qué más va a permitirnos esa línea de base y esa verificación de los cambios? Cuando vayamos registrando todo lo que pasa en el proyecto, cuando vayamos viendo cómo se van midiendo estos indicadores y cómo van cambiando sus datos a través del tiempo, justamente nos va a permitir organizar bases de datos, sistematizar esos datos y tener una base de datos en común que vaya registrando todo para realizar reportes posteriores conforme a las necesidades de información que ya se deben identificar en la parte inicial del proyecto. Nos van a permitir también establecer procedimientos estandarizados que garanticen la obtención de información. Entonces, la información que arrojen los indicadores de línea de base van a ser útiles para la toma de decisiones, habíamos indicado, pero ¿de quiénes? ¿Será de la máxima autoridad ejecutiva? ¿Será del que está dando el financiamiento? ¿Será del director del proyecto o del jefe del proyecto? Entonces van a tener diferentes tipos de clientes a nivel de información. Entonces se va a tratar de establecer justamente estos procedimientos para cada tipo de usuario final beneficiario de esa información. Va a permitir también efectuar distintos tipos de análisis comparativos. Si ya tenemos una base de datos, podemos ir haciendo comparaciones de lo que va ocurriendo a través del tiempo con determinados indicadores. Y de toda esa forma, ¿no? Con base de datos, informaciones, procedimientos, podemos obtener sistemas de información debidamente estructurados. Haciéndonos recuerdo de lo que nosotros hemos visto como matriz de planificación de proyecto y como árbol de objetivos, hemos indicado que debemos tener 4 niveles. Un nivel superior que constituye la finalidad y que responde al para qué del proyecto, donde debe estar implícita y explícita a la vez la población beneficiada. ¿Cuál es el impacto que va a tener el uso del producto que arroja el proyecto? Entonces, esa parte del para qué o del impacto de un proyecto de investigación va a reflejar los cambios y efectos de esos resultados y productos de esa intervención, pero dirigida siempre a una población beneficiada. Recordemos el siguiente nivel, que es el propósito, el objetivo central del proyecto o el producto del proyecto. Si hablamos en lenguaje de la matriz de planificación del proyecto, tiene que ver con los bienes y servicios generados como producto final. Es lo que nosotros vamos a entregar a la sociedad, es lo que nosotros estamos desarrollando a nivel de investigación.
Esos resultados de esa investigación servirán pues a un grupo beneficiado, pero esto es lo que nosotros entregamos a nivel de producto. Siguiendo los niveles, bajamos un nivel más y el siguiente nivel son los subproductos, subsistemas, ¿no? Que son como especies de ensambles, ¿no? Son partes del todo, ¿no? Recuerden que aquí habíamos hablado de un automóvil, de qué sistema se compone un automóvil, de un sistema eléctrico, de un sistema mecánico, de un sistema de suspensión. Esos subsistemas están acá. Que explique el cómo se va a obtener el producto final, pero es a la vez la reunión de otras partes. Esas otras partes que me van a responder el con qué, que son las actividades o los insumos o materias primas que van a estar en el más bajo nivel. Esa es la lógica vertical que hemos indicado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de políticas, planes, programas o proyectos, estamos hablando de algo que vamos a entregar a la sociedad que está materializada en el producto u objetivo central del proyecto. Vamos a entregarlo a una sociedad para algo, para hacer un impacto. Y eso tiene que estar en la finalidad, en el primer nivel del árbol de objetivos o de la matriz de planificación del proyecto. ¿Cómo vamos a elaborarlo? A través de los objetivos específicos en el árbol de objetivos o en la tercera fila de la primera columna de la matriz. Y el con qué es la última parte de la primera columna en la parte inferior de la matriz de planificación del proyecto. O en el último nivel del árbol de objetivos. Todo ello son el conjunto de actividades o insumos. Entonces, repitiendo y recordando, ustedes que han desarrollado su matriz de planificación de proyecto en base a la confección del árbol de objetivos, si nosotros vemos en este nivel compra de materiales, en este nivel, el proyecto está mal desarrollado, está mal elaborado en cuanto a su árbol de objetivos. Así de simple. Un proyectista tiene que a simple vista darse cuenta si el que le está presentando como proyecto, ese documento presentado como proyecto está bien o está errado. Simplemente uno tiene que visualizar lo que corresponde a actividades, materias primas o insumos debe estar en el más bajo nivel, en la parte inferior de la matriz del con qué. Por ejemplo, capacitación de personal es una actividad, debe estar en la parte inferior, no puede estar en la parte superior. No puede estar en estos niveles superiores todo lo que es actividad. Por ejemplo, establecimiento de seminarios y talleres es una actividad, no puede estar en los niveles superiores, tiene que estar en el nivel inferior. La adquisición de servidores, la adquisición de servomotores, la adquisición de materias diversas a nivel de materia prima o insumo debe estar en la parte inferior, eso nunca se olvida. Ya el ensamble de estas materias primas, de estos insumos, o el desarrollo y el producto de estas actividades tendrán que ir acá. ¿Cuál es el producto de un seminario o de un taller? Hay un documento final resultante, ¿no? Entonces, ese documento final resultante a nivel de seminario estará acá. A nivel de taller estará acá. A nivel de ensamble de estos productos, ese subsistema estará acá. Será pues el sistema, ¿no? Por ejemplo, de visión de un robot. Habrá otro sistema, otro subsistema de movimiento del robot. Pero todos esos subsistemas en su conjunto permitirán contar con un robot. Y ese robot permitirá algo, ¿no? Para algo será. Será para acompañar a un paciente, será para asistirle a un niño, ¿no? Para algo servirá ese robot. Entonces, es por eso que nosotros establecemos esa cadena vertical, tanto en el árbol de objetivos como en la matriz de planificación del proyecto. Estamos siendo muy incisivos en esta parte para que
pueden ustedes revisar sus matrices, revisar todo lo que están elaborando y hacer los cambios pertinentes. Los que se están dando cuenta en este momento que han cometido errores en el nivel, colocando actividades en los niveles superiores. Y al revés, subcomponentes o subproductos o subsistemas en la parte inferior tampoco corresponde. Cada cosa en su lugar. Entonces, por eso estamos repitiendo y explicando nuevamente. Viéndolo de otro punto de vista, así, vertical. Impactos en la parte superior, el producto en sí del proyecto está a continuación. Luego le siguen los subproductos o subsistemas y al final están las actividades, insumos. Pero ¿qué tipo de resultados, considerando el tiempo, se puede establecer en nuestras matrices de planificación de proyectos y en todo lo que va a generar los indicadores de línea de base? Todo lo que nosotros tengamos a nivel de actividades o insumos representa un corto plazo. ¿Por qué? Porque teniendo el dinero puedo comprar inmediatamente en un corto plazo todo lo que necesito. Pero teniendo el material, aplicando la mano de obra, aplicando el conocimiento científico, tecnológico, yo voy a tener que tener algunos subsistemas. Y eso ya no se lo hace de inmediato, sino requiere esa intervención humana, requiere un tiempo. Normalmente estos subproductos se dan a corto o también mediano plazo, más a mediano plazo. Podemos tardar 2 años para arriba. Normalmente los proyectos, dependiendo del alcance del proyecto. Por eso indicamos corto o mediano plazo. La adquisición es definitivamente corto plazo. Ahora me dirán que en algunos proyectos, dada la señal verde para ejecutar el proyecto, muchos proyectos se quedaron ahí y nunca han materializado ni siquiera las compras iniciales. Eso ya responde a otro tipo de aspectos y no a la aplicación de la metodología, ¿no? Si bien hasta la fase de planteamiento del proyecto estaba todo bien, ¿por qué no se han llegado a comprar las materias primas, los insumos? Y solamente están en algunos proyectos la piedra fundamental de todo el proyecto, el hito inicial del proyecto, y no se ha materializado nada más. Eso responderá a temas de negligencia, de corrupción, etcétera, pero eso es lo que debemos evitar. Tal vez responderá de que no tenían indicadores de línea de base para hacer el control y seguimiento de todas las actividades planteadas para el cumplimiento de objetivos. Puede ser. Pero nosotros debemos cumplir todo esto para garantizar el éxito de un proyecto de investigación. Estas actividades y insumos, repito, es a corto plazo. Subproductos, subsistemas a corto o mediano plazo. Lo mismo que los productos corto o mediano plazo. Pero los impactos necesariamente son mediano a largo plazo. Esto considerando proyectos. Si nos ponemos a analizar cómo responden los programas, tal vez tengamos acá que recortar lo que es corto plazo en el segundo y el tercer nivel. Y para programas será definitivamente esto mediano plazo. Para planes, definitivamente ya estamos partiendo de un mediano plazo y esto borramos a largo plazo. Ya no es el impacto a mediano plazo, sino es a largo plazo, considerando el tema de planes. Porque un plan tiene sus resultados a partir de los 5 años para arriba. Entonces, el impacto ya no puede ser mediano. Considerando el plan, ya tiene que ser largo plazo. ¿Sí? Y la política, directamente, la política ya no va a tener cortos plazos, sino mediano y largo plazo. Entonces, dependiendo de el nivel de intervención y dependiendo de los objetivos planteados dentro de estos niveles de intervención, nosotros vamos a tener que modificar muchas veces lo que indica acá corto, mediano y largo plazo. Espero que se entienda.
Nuevamente repitiendo, el impacto corresponde al fin, el propósito, el producto corresponde al segundo nivel, que como ejemplo se pone acá una implementación de un sistema, sea cualquier sistema. Los subproductos o subcomponentes corresponden a un tercer nivel. Y un ejemplo que se está mostrando acá, por ejemplo, para tener un sistema X, ¿no? Un sistema cualquiera, puede estar el desarrollo de software, configuración de redes, configuración robusta de equipos como subproductos o subcomponentes. Y las actividades y insumos, como un ejemplo, puede ser el financiamiento, la capacitación técnica, la adquisición de hardware y software. Esto simplemente es un ejemplo para que puedan ver ustedes, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, considerando estos niveles dentro de lo que son los proyectos en la matriz de planificación de proyectos, ¿no? El tipo de resultados que nosotros tenemos como finalidad, considerando un ejemplo de educación, ¿no? Cuyo propósito es aumentar la cobertura del ciclo educativo, será pues elevar el nivel educativo de la población boliviana. Cuando nosotros nos ponemos a revisar la redacción, por ejemplo, de este fin, vemos acá elevar el nivel educativo de la población boliviana. Población boliviana corresponderá a un nivel de intervención de política, plan, programa o proyecto. A ver, algún voluntario que me quiera decir. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que esto es un proyecto, es un programa, es un plan o una política? Un programa que dijo, dije, ¿Corresponde a un programa, una política o un proyecto o un plan? Considerando la redacción de este ejemplo. ¿Qué será? ¿Un plan, Inge? proyecto. Una No, política. Proyecto. ya, entonces tenemos que ver el fin. ¿Es toda la población boliviana? Sí. ¿El propósito está a nivel de toda la población boliviana? Sí. Ya. Entonces, ¿esto corresponde a qué nivel? ¿Será política? ¿Plan? ¿Será un solo sector? No, Varios. A ver, cobertura en el ciclo educativo, dice. Estamos hablando de un sector que es educación. Educación, ¿no es cierto? Entonces, esto corresponde directamente a un plan. ¿Sí? Eso ya con experiencia ustedes van a poder analizar, pero tienen que saber diferenciar lo que se está mostrando dentro de una redacción. Bueno, pasemos ahora a la parte de evaluación. Cuando nosotros queremos evaluar un nivel de intervención, ya sea política, plan, programa o proyecto, y asimismo queremos ver el nivel de impacto a través de la finalidad de propósito, los subcomponentes, actividades o insumos en general, esta evaluación contempla dos tipos, una evaluación de desempeño y otra evaluación de gestión. Si vemos en esta parte, tenemos lo que nosotros hemos materializado en la matriz de planificación del proyecto. Cuando consideramos la finalidad, estamos hablando de una evaluación de desempeño que responde al impacto del proyecto. Y repito, no solamente puede ser proyecto, puede ser política, plan o programa también. Cuando vemos el objetivo central de estos niveles de intervención, estamos hablando de una evaluación de resultados. Pero cuando bajamos un nivel más a nivel de subsistemas, subcomponentes o actividades o insumos en los dos niveles inferiores, hablamos de una evaluación de gestión. En ese sentido, los tipos de evaluación son de desempeño y de gestión. Dentro del desempeño son impacto y resultados. Y todos ellos determinan
la forma sistemática y objetiva para ver la pertinencia, el rendimiento y el éxito de cómo nosotros vamos alcanzando los objetivos planteados. ¿Sí? Tenemos otra diapositiva cuando nosotros estamos hablando de control, seguimiento y evaluación. Veamos cuál es la diferencia entre control, seguimiento y evaluación. Hablamos de control simplemente cuando contemplamos justamente el nivel inferior de la matriz de planificación de proyecto. Entonces hablamos de controlar las actividades, controlar la compra de insumos de materias primas. Todas esas materias primas, actividades sirven para obtener subproductos, realizaciones o subsistemas, ¿verdad? Entonces el input es la materia prima y el output son los subsistemas dentro de ese proceso, dentro de esa lógica, ¿no? Que es vertical, que en este momento lo estamos mostrando de esta manera. Pero el control simplemente se aplica al nivel de actividades o materias primas en el último nivel de la matriz. Cuando pasamos más allá al siguiente nivel, hablamos no solamente de control, sino además de control, hablamos de un seguimiento o de gestión. Como hemos indicado en la anterior, la evaluación tiene que ver con desempeño y con gestión. En el nivel inferior hemos hablado de una evaluación de gestión, que es lo que estamos haciendo acá, ¿no? De gestión involucra el control, involucra el seguimiento. Pero ¿hasta qué parte? Hasta casi obtener el propósito del proyecto de investigación. Hasta ahí. Pero cuando ya consideramos el último nivel a nivel de finalidad, ya no hablamos solamente de control y de seguimiento, sino además de evaluación. ¿Por qué de evaluación? ¿Evaluación de qué? De los efectos. Evaluación del impacto y de los resultados de ambos es el efecto. Entonces, en parte, porque parte de la mitad de lo que nosotros hemos estado obteniendo a nivel de propósito del proyecto y llegamos hasta la finalidad. Es por eso que hablamos de los efectos. Bueno, ese tipo de evaluación a nivel de efectos, de resultados, a nivel de gestión, tiene que ver con esta línea de base. En el año cero, en el punto de partida inicial, esa línea de arranque para el proyecto, ¿no? Cuando ya vamos a pasar al desarrollo mismo del proyecto, tenemos unos indicadores ya establecidos, tenemos un contexto y una situación de esa población objetivo. Debo tener los indicadores ya establecidos para ir midiendo a través del tiempo qué es lo que está pasando con la información relacionada al logro de los objetivos hasta ese tiempo T futuro. Estos indicadores no van a tener la misma información, van a variar. El contexto va a variar y la situación de la población objetivo también va a variar. Entonces, en todo proyecto, durante el desarrollo, va a ir afectando a esta población objetivo. ¿Por qué? Porque va a haber actividades que va a interactuar el equipo de proyecto con esta población objetivo o esta población beneficiada. Se va a ir acercando, les van a hacer una serie de entrevistas, encuestas, para hacer un relevamiento de necesidades posiblemente. Posiblemente se tengan que hacer charlas de concientización y todas esas actividades tienen que tener un indicador, ese indicador de a cuánta gente, no solamente en cantidad, sino en calidad, de qué manera se la ha impartido esa charla de concientización y más importante aún, cuántas personas han asimilado y se han apropiado de lo que se ha dicho en esa charla de capacitación inicial. Entonces la situación de la población objetivo va a ir cambiando a través del tiempo. Lo mismo que el contexto, nada es estático. Se pueden ir aprobando diferentes normas, así como lo que ha pasado con la pandemia, ¿no?
Empresas de telecomunicaciones han tenido que ajustar sus planes para dar mayor cobertura, principalmente al sector educativo, ¿verdad? Elaborar paquetes, etcétera. Y todas las entidades han tenido que modificar su actuación de acuerdo a el contexto que estaba viviendo la sociedad en ese momento. Nosotros estamos en este momento acudiendo a un entorno virtual y ese es el contexto que nos da la pandemia. Entonces, estos indicadores, si hacemos referencia al tema educativo, el tema educativo tiene que ver con la calidad de la enseñanza, tiene que ver, será mejor, será peor que una clase presencial. ¿Qué cosas queremos controlar de lo que nosotros hemos planteado como objetivo? Entonces, estos indicadores tienen que reunir toda esa información que me va a permitir dar respuesta de lo que yo quiero evaluar, controlar o hacer seguimiento de gestión a través del tiempo para ese proyecto. Y una vez más, el diagnóstico, el estudio de base y la línea de base, ¿cuáles son sus características específicas? ¿Cuáles serán? ¿Cuáles serán? Hablamos de que, bueno, vamos a repetir nuevamente, el diagnóstico es previo a la formulación de una intervención, así como el estudio de base y la línea de base. Describen y explican en forma general una potencial zona o sector de intervención y no se limita solamente a una población objetivo. Eso quiero que tengan muy en cuenta. Incluyen a una población más amplia y además incluyen los elementos de ese contexto, de esa coyuntura. Tratan problemas, necesidades y soluciones, pero también, les lo recuerdo, en el ámbito mundial, regional y nacional. Analizan la evolución en el tiempo de los distintos aspectos involucrados para una potencial intervención. En cambio, los estudios de base se realizan a partir de la definición y diseño inicial de una intervención. Estamos hablando antes de la ejecución del proyecto también. Tienen como foco la población objetivo de un programa o de un proyecto o de una política o de un plan, y se circunscriben a la misma, solamente esa población objetivo. El diagnóstico tiene que ver a más de la población objetiva. El estudio de base una sola población objetiva, la que está directamente relacionada con su objetivo. Describen y explican la situación inicial de esa población objetivo y entregan información para valorar los cambios atribuibles al nivel de intervención para permitir su evaluación. Y la línea de base directamente se elabora para contar con un punto que normalmente está establecido en años, ¿no? Ese punto de referencia que luego va a permitir efectuar comparaciones, registros. Nosotros vamos a ir guardando todo lo que vaya cambiando en estas variables, en estos indicadores, lo vamos a introducir en una base de datos. Vamos a generar sistemas de información en los ubicados, procedimientos, etc. La información que incorpora esta línea de base es de carácter cuantitativo, por eso hablamos de indicadores. No es cualitativo, tenemos que conseguir variables cuantitativas. No contiene explicaciones sobre la situación inicial. O sea, en la línea de base no vamos a indicar cuál es la situación inicial de esta población objetivo, para eso está el estudio de base, ¿no? Acá simplemente establecemos indicadores con un dato inicial de referencia de lo que es en el año cero o punto de partida del proyecto de investigación. Tiene un carácter estático y no muestra ni analiza tendencias ni dinámicas. Solamente va a ir registrando lo que ocurre en cada instante del tiempo. Nada más. Preguntas, por favor. No hay preguntas. Bueno, sigamos adelante, por favor.
¿Está todo claro? Me alegra. Muchas gracias. ¿Cuáles son los elementos para elaborar estos indicadores de la línea de base? Esos elementos son las variables. Con variables nosotros podemos obtener indicadores. Entonces, la construcción de indicadores constituye uno de los aspectos centrales para la elaboración de la línea de base. Pero estos indicadores, repito, se construyen con variables, ¿no? Se debe seguir pasos en forma secuencial para permitir esa operacionalización de variables, a veces no directamente observables, para poder transformarlas en magnitudes medibles que van a ser sujeto de comparación. Entonces, normalmente vamos a tener unas variables tal vez cualitativas o tal vez muy complejas que no van a ser directamente medibles y tenemos que operacionalizar esas variables para justamente obtener variables cuantitativas y así establecer indicadores dentro de lo que es la línea de base. ¿Cuáles son esos elementos que nos van a permitir la elaboración de estos indicadores? Repito, son las variables o lo que se llama también conceptos. Cuando nosotros tenemos una variable compleja, lo primero que sacamos de esa variable compleja es el concepto, que son las distintas propiedades o características de los sujetos o poblaciones y tienen distintos grados de abstracción. Esos conceptos o variables van a ser simples o van a ser abstractas. Decimos que son simples cuando podemos observarlas directamente. Por ejemplo, el sexo, la edad. Son conceptos simples, es decir, variables simples. Pero tenemos otras variables abstractas o conceptos abstractos, como son la educación, la pobreza y la desnutrición, que no se puede observar de manera directa, sino a través de otras propiedades más empíricas. Por ejemplo, la educación, ¿cómo la podemos medir? A través de otra variable o a través de otro concepto que son los años de estudio. Mientras más años de estudio tenga la persona, será pues más educada la persona. La pobreza, a través del Producto Interno Bruto per cápita. ¿Qué es el Producto Interno Bruto per cápita? Es simplemente la división del PIB, de cuánto tiene como ingresos un estado dividido entre el total de la población. Ese es el PIB per cápita. Entonces, esta variable que es simple y fácil de obtener y es cuantitativa, me da información de cuán pobre puede ser un estado. La desnutrición. Muchas veces nosotros no podemos a simple vista ver cuán desnutrida está una persona, pero acudimos a otra variable más simple como es el peso, la talla o la relación peso y talla. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? De obtener conceptos relevantes que puedan observarse y medirse. Entonces, este procedimiento, ¿no?, que hacemos con los conceptos o variables abstractas para obtener variables simples o conceptos simples, es el proceso de operacionalización que vamos a ver enseguida. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Cabeza? Ya, perfecto, muchas gracias. Otros ejemplos de conceptos simples. Vamos a ver, tenemos varios ejemplos acá. Otros ejemplos de conceptos simples, por ejemplo, además del sexo o la edad, puede ser, por ejemplo, el número de hijos, el estado civil. No, eso es simple, ¿no? Puede ser la talla. ¿Ya? Vamos a ir viendo algunos otros ejemplos, no se preocupe. Estos elementos para la elaboración de indicadores son las variables, hemos indicado, ¿no?
Esa variable es algo que registra una información que va a ir cambiando a través del tiempo. Variables son aquellos conceptos que expresan una cualidad o característica de un hecho o fenómeno que tiende a variar a través del tiempo. Los indicadores son un tipo de variable. Entonces, cuando hablemos de variables, podemos hacer referencia también a indicadores. Son un tipo de variables los indicadores, pero normalmente un indicador se compone de una o más variables. Como hemos visto, el PIB per cápita estaba compuesto del PIB por una parte y de la población, el número de la población total, y la división de esos dos hacía el PIB per cápita. Entonces, PIB per cápita tenía dos variables, número de población y el Producto Interno Bruto. Entonces, ese indicador es una variable compuesta, ¿no?, por otras dos variables, para que se entienda. ¿Pero qué tipos de variables tenemos? Tenemos variables de acuerdo a diferentes clasificaciones que ustedes van a ir encontrando en los libros. Metodología de la investigación, ¿no? Proyectos también se maneja lo mismo. Tenemos variables según su función en clasificadas en dependientes o independientes, perturbadoras o de control. Estas variables perturbadoras a su vez se clasifican en ambientales, conexas, variables de acuerdo a la actuación del investigador o de acuerdo a la actuación de los sujetos investigados. También tenemos esa clasificación de tipo de variables según el grado de complejidad. Pueden ser simples, como hemos visto, o complejas. A las simples se les llaman también manifiestas y a las complejas latentes. Según su relevancia pueden ser relevantes o irrelevantes. Y según la naturaleza pueden ser cuantitativas o cualitativas. A medir esas variables que vayamos identificando tenemos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Son tres. Ojo, precisión, exclusividad y exhaustividad. ¿Cuándo hablamos de preciso? ¿Cuándo hablamos de preciso? Medida exacta. Exactitud, ¿qué quiere decir? Sin margen de error. Ya, perfecto, sin margen de error, con un margen de error bastante pequeño, ¿no? Un error significativo de un porcentaje muy reducido, ¿verdad? Pero para ello, para obtener ese margen de error bastante reducido, es necesario establecer el mayor número de distinciones. La exclusividad nos habla de que estas variables en cuanto a su medición tienen que ser mutuamente excluyentes. Y en cuanto a la exhaustividad, nos indica de que ninguna observación quede sin clasificarse. Por lo tanto, las variables deben tener categorías y valores para responder al tema de exhaustividad. Entonces, esas categorías se van a agrupar. Por ejemplo, clase social o estado civil. Estamos viendo unas variables, en este caso, de tipo cualitativo, ¿no? Si quiero registrar estas variables de tipo cualitativo, tengo que establecer las categorías y dentro de esta categoría tengo que determinar algunos campos que me permitan registrar los valores de manera exclusiva, es decir, que sean mutuamente excluyentes. Si hablo de clase social, ¿cuáles serán esas subclasificaciones que me hagan registrar posteriormente los valores para que sean mutuamente excluyentes? Es justamente alta, media y baja. Estado civil, casado, soltero, divorciado y concubino. ¿Habrá otro? ¿Habrá otro estado? Pregunta a la clase. ¿Habrá otro estado? Viudo. Viudo. Ya. Casado, soltero, divorciado, concubino, viudo.
¿Será el estado civil viudo? ¿Sí? Sí. Entonces hay que aumentarlo acá y hay que responder a este tema de exclusividad y exhaustividad. Entonces, así como el ejemplo que le estoy dando acá, ninguna observación puede quedarse sin clarificar. En este caso, tendríamos que aumentar el tema de viudez. Entonces, tenemos que cumplir con los 3 requisitos. ¿Sí? ¿Cuáles son las escalas para medir las variables? Pero antes, por favor, un comentario más acá. Esto depende de la coyuntura, esto depende de la religión del Estado mismo, ¿no? O sea, del país. Algunos estados harán una diferenciación entre clase alta, media, baja. Algunos otros tendrán otra clasificación más acá. Pero eso depende de dónde nosotros estemos investigando. Algunos estados no permitirán esto de, por ejemplo, el tema de concubina acá. No, para ellos simplemente es, tal vez es casado o soltero. Una de dos. No hay el divorcio dependiendo de la religión, dependiendo del estado, les digo, es lo que nosotros tenemos que establecer las categorías y los valores. Aquí estamos viendo otro ejemplo, ¿no? Y eso de la Biblia, por ejemplo, podría entrar aquí en el estado civil, siempre y cuando uno maneje ese estado, ¿no? Entonces depende de la coyuntura y el contexto donde se está investigando. Escalas para medir estas variables, tenemos las variables que pueden ser numéricas o cuantitativas y categóricas o cualitativas. Entonces hablamos de escalas de medida. ¿Qué escalas discretas, continuas, responden a las variables numéricas o cuantitativas? Un ejemplo está en la parte discreta. Sabemos que solamente es, por eso dice absoluta, ¿no? Porque toma ciertos valores, nada más. Un conjunto finito de valores. ¿Cómo es el número de hijos por familia? Es una variable cuantitativa discreta, ¿no? O absoluta. Y la parte de las variables cuantitativas continuas nos habla de variables de intervalo de razón. De intervalo como son la temperatura, puede ser ruta. De razón pueden ser todos los coeficientes, incluido el cero absoluta. Y en las variables categóricas son cualitativas, está la parte nominal, donde no interesa el orden, y la parte ordinal, que justamente toma en cuenta el orden. Entonces acá tenemos otros ejemplos que lo van a tener ustedes en las diapositivas, ¿no? Escalas nominales pueden ser partidos políticos, los nombres de los municipios, las religiones que tengamos, las especialidades militares, etc. En las escalas ordinales, los tipos de docentes, hay una clasificación categoría A, B, C, etc. El nivel educativo puede ser también, porque el obviamente es el nivel educativo inicial, etc. ¿no? Los grados militares, interés al orden, la calidad de atención también, puede ser buena, regular, buena, pésima, etc. Escalas de intervalo, puede ser el coeficiente de inteligencia, la temperatura, el índice de cohesión social o una escala para medir actitudes. Las escalas de razón, el consumo, el rendimiento escolar, la edad o los salarios. Pero ahora veamos lo que ustedes van a ver en otra materia también. ¿Cuál es el proceso de operacionalización de una variable? Cuando ustedes tienen una variable compleja o latente que es difícil de medir directamente, ¿cuál es el procedimiento para obtener una variable simple, medible y cuantitativa? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Esa operacionalización consiste en transformar justamente esa variable compleja, no directamente observable, en una variable simple, es decir, en un indicador que sea observable y medible. ¿Cuáles son los pasos para hacer esta operacionalización? Primero, identificar y establecer la variable que le quiero medir. ¿Qué es lo que quiero medir? Luego, conceptualizar esa variable.
A través de esta conceptualización del concepto de esta variable voy a sacar las dimensiones, voy a establecer cuáles son sus dimensiones o subdimensiones. Y luego recién voy a encontrar los indicadores para esas dimensiones o subdimensiones. Y por último puedo determinar las escalas de medición de los indicadores y construir índices. Un índice hace referencia a uno o más indicadores. Entonces, si es necesario, construimos índices, si nos sirve para el propósito del tema de investigación. Y si no, no establecemos índices, ¿no? Solamente indicadores. Es de acuerdo al nivel de exquisitez que vamos a tener a nivel de proyecto de investigación, ¿no? El empleo o no de los índices. Vemos acá de manera esquemática cómo tenemos que operacionalizar las variables. Sí, ¿alguien tiene alguna consulta? ¿Alguien está con el micrófono abierto, por favor? Creo que se olvidaron. ¿Alguien está con el micrófono encendido, por favor? ¿Tiene alguna consulta? ¿Nadie? Y una preguntita, la diapositiva que estamos mostrando, nos la va a pasar al grupo de WhatsApp. Sí, Es que los, sí, es que los estandaristas tenemos materia militar a las 11:45. Ya sí, no sí, vamos. sí, sí. Sí, tenemos 15 minutos más. Sí, se les va a pasar el WhatsApp. ¿Puedo continuar, por favor? Silencio su micrófono, por favor. Dije, Gracias. Continuamos, por favor. Estamos un poquito retrasados en el tiempo. Dígame. los indicadores de dimensiones, ¿cuáles serían? Disculpe. No, hemos indicado de que los indicadores, para obtener indicadores, nosotros partimos de la conceptualización de la variable. De esa conceptualización sacamos las dimensiones y subdimensiones, y de ellas salen los indicadores. ¿Ya? Entonces, esquemáticamente les decía, vemos esto que acabo de mencionar. Lo primero que hacemos es conceptualizar la variable, en su primer paso. Pero para conceptualizar esta variable partimos de una revisión de la literatura científica, de lo que nosotros queremos entender como esa variable, qué significa esa variable. Para eso revisamos bases teóricas o una evidencia teórica, ¿no? Esa conceptualización de variables, por lo tanto, se basa en teorías o en autores. Una vez que tengo claro el concepto de la variable, recién paso al siguiente proceso, que es operacionalizar la variable. ¿Y qué hacemos cuando operacionalizamos la variable? Simplemente vamos de la abstracción teórica al procesamiento empírico. Es decir, de lo que tenía como variable latente o abstracta, voy a obtener una variable manifiesta o medible. Como por ejemplo acá, ¿no? Accesibilidad a los servicios de salud. Hay un concepto que dice que uno tiene accesibilidad a los servicios de salud cuando tiene una accesibilidad geográfica, una accesibilidad económica y una accesibilidad cultural. ¿Cómo podemos medir la accesibilidad geográfica? A través del tiempo en horas y minutos que tarda una persona en trasladarse desde su domicilio al centro de salud. La accesibilidad cultural, por ejemplo, ¿cómo se puede medir? A través del conocimiento sobre la atención que se da en el centro de salud o la percepción sobre el problema de salud. Esto ya constituye los indicadores. Partimos del concepto de la variable, extraemos las dimensiones y sacamos los indicadores. Vamos explicando todo esto a detalle. La conceptualización consiste en establecer una definición clara y precisa de los distintos conceptos relevantes para una política, plan, programa o proyecto. Permite establecer con mayor facilidad las dimensiones y determinar si es mensurable a través de la concreción de su significado o no. Veamos un ejemplo. Pobreza es una variable latente.
año 2001, que dice que la pobreza es una situación social y económica caracterizada por una carencia marcada en la satisfacción de las necesidades básicas que inciden en un desgaste del nivel y calidad de vida de las personas, tales como alimentación, vivienda, educación, asistencia en salud, el acceso al agua potable, aspectos que en parte se complementan con el desempeño y la falta de ingresos. De este concepto vemos que lo más importante dice calidad de vida, ¿no? Concepto importante. Es un término importante. Alimentación, vivienda, educación, salud, acceso al agua potable. De todo ese concepto yo me remarco lo más importante, las palabras, los términos más importantes que van a constituirse en dimensiones. Entonces, esta variable compleja de pobreza, podemos expresar que esta pobreza se puede expresar a través de alimentación, condiciones de vida, educación, salud, ingresos, de acuerdo al concepto que estamos tomando en cuenta. Por eso tenemos que partir de autores o de teorías. Entonces hay que ver si estos conceptos son directamente observables, ¿no? Y si no son observables, tenemos que sacar justamente estas dimensiones. ¿Y de dónde salen las dimensiones? Del mismo concepto, como hemos visto. Estas dimensiones son los aspectos, facetas o expresiones de los conceptos complejos, lo más importante del complejo, o sea, del concepto que es complejo, ¿no? Entonces, el indicador ya nace de esta dimensión y es una propiedad manifiesta gracias a la cual podemos medir directamente esa propiedad latente de esa variable compleja. Entonces, ya hemos visto de dónde salen las dimensiones, sale del mismo concepto y el indicador ya va a tratar de medir esa dimensión. Si hablamos de alimentación, ¿cómo podemos medirla? A través de ese indicador, el nivel de nutrición. Luego, condiciones de vivienda, hacinamiento, materiales de construcción. La educación se puede medir por los niveles de educación y los años de estudio. Y los ingresos ya se lo puede medir con el ingreso mensual. Entonces, de esta manera hemos operacionalizado la variable compleja y hemos obtenido indicadores basándonos en el concepto principalmente y sacando las dimensiones. El índice se define como un indicador complejo. Hemos indicado que reúne la información de manera sintética de varios indicadores. Acá vemos, por ejemplo, índices, ¿no? Que también se basa en una cierta teoría. Un momentito, por favor. Los índices, silencie, por favor, su micrófono. Estos índices se basan en también teorías, en conceptos. La CEPAL asimismo dice que el índice de desarrollo humano son todos estos indicadores menos la esperanza de vida. Ese es un índice de desarrollo humano. Puede basarse en Inge, teorías. Dígame. perdón que le corte, pero no se ve su presentación, solo se ve en pantalla negra. Ya salí, entré 2 veces y no carga nada, Inge. Sí, jefe, yo le iba a decir. No puede ser, porque estamos compartiendo bien. ¿Perdón? Ahora sí. ¿Usted puede volver a compartir, Inge, por favor? No, sigue en negro. Pero ahorita supuestamente, a ver, ¿quién puede ver? ¿Puede? ¿Desde qué momento no pudieron? Es rara la señal. Supuestamente está compartiendo todo. Ahora sí, nuevamente he dejado de compartir y he compartido, ¿se ve? Está cargando. Me avisa, por favor.
Ya nos faltan dos diapositivas más, afortunadamente. ¿Ya se ve? Sí. Nada, Inge sigue cargando. Sí, que todavía no se ve. Y que si se fija en el chat, le están mostrando cómo se aparece su pantalla nada más. Solamente aparece LF nada más. No aparece la presentación. No puede ser. No puede ser. Pero lo han ido viendo hasta que parte, por favor. Me retroalimenta. Me retroalimentan, por favor. Sigue cargando. Inicio. Debe ser su equipo, qué raro. Que me parece todo normal. Y a mí me aparece como mandé en el chat del grupo del grupo de acá. Que sigue Ujú. cargando. Fíjese el chat, Inge. Así únicamente aparece, no aparece nada más. ¿Hasta qué parte lo han visto? Donde hablo sobre la... Operación de variables, Inge, y luego se puso negro. Un ratito yo la siguiente diapositiva y luego negro se puso. Ya, a ver, Sí, vamos a tratar de compartir nuevamente. Y ya, mientras tanto, por favor, vamos a publicar la asistencia en este momento. Cachito. Raro, ¿no? La primera vez que pasa esto. Con las otras materias igual les pasó. Hay veces, hay un retardo de 5 a 6 segundos. Hay veces ellos escriben y hay un retardo donde tardan en escribirse. Es que lo raro es que ahora existe mucho retardo, ¿no? ¿No es esto? Hay algún problemita con la plataforma. Y lo raro es que el audio está completamente bien, ¿no? Sí, Inge, ahora sí se te escucha muy clarito. Sí, sí, es lo raro. El destino, Inge, el destino. El destino de ser, sí, como dicen bien, que el destino. Y de todas maneras, yo ya tengo listas sus notas también. Y lo que estoy esperando que me indiquen cuál es la lista oficial. Inge, ¿no nos puede dictar nuestras notas, por favor? En este momento, Sí, Inge, en este momento, por favor. Sí, Inge, por favor. ¿qué les puedo decir? A ver, ¿qué les puedo decir? ¿Estoy autorizado para dictarles sus notas? Es la pregunta. nos dictaron igual, Inge, aprovecharemos el bug. ¿Qué? Pero ya tiene materia militar usted. Los de Santa Cruz tienen Inge, los de La Paz no tenemos. Díctenos nomás. O sea, que no le interesa a usted de Santa Cruz, qué barbaridad. Le vale, Pero Inge, Inge. si ellos van a querer saber su nota, se van a quedar. Nosotros queremos saber nuestra nota y por eso le estamos pidiendo eso. Se van a chachar, ¿sí? Sí. No, Inge. Un poquito, por favor. Voy a buscar el sistema de este equipo. No sé si lo traigo, por favor, un poquito. Ya tenemos. Ya, evaluación, primer proceso. La nota que les voy a dar es espacial, por favor. Los que están presentes, primero díganme su apellido y les dicto.
¿No hay nadie? Calle Vázquez, Inge. ¿Me escucha, Inge? Trato de escuchar, pero no lo escucho. Ya, Dije yo. haremos una cosa el día de mañana, con más tiempito, les aviso, ¿sí? En este momento lo que me interesa es, por favor, publicarles el petito, por favor. Algo raro está pasando con la plataforma, no entiendo. Bueno, a ver. Ya, perfecto, vamos a quedar ahí. Den un clic, por favor, al formulario que hemos publicado. Bueno. Bueno, una vez, por favor, habiendo registrado su asistencia, pueden abandonar. Muchas gracias por su asistencia. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Inge. Hasta luego. Hasta mañana, Inge.